Así es, Padre precioso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos amas tanto, tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo único para morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese día, Señor. Si no, Padre, ¿qué sería de nosotros, Señor? Te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, gracias en ese nombre que es sobrenombre, que es Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Hermanos, muy buenas tardes. ¿Se puede sentar? Vamos a dar comienzo al servicio. ¿Están con frío, verdad? Frío, dice el hermano. Si tiene sus Biblias, pues vaya conmigo a Efesios capítulo 2, vamos a estar del versículo 1 al 10. Lo he titulado La obra maestra de Dios. Como sabemos, en el libro de Efesios o en Éfeso era una ciudad donde se adoraban muchos dioses. Eran más de 50 dioses que eran adorados, más la diosa Diana. Sabemos que era una ciudad de mucho negocio y también tenían un puerto muy grande. Había gente de todas partes. Adoraban cuantos dioses quisieran, eran libres de adorar como ellos quisieran. Y también ellos practicaban la magia. También practicaban eso que le digo, y se dice que eran muchos demonios los que lo estaban atormentando por esos tiempos a ellos. Es por eso que ya no sabían ni qué hacer, ni a dónde acudir, ni a qué Dios, porque eran muchos dioses. Y en el libro de Hechos, del versículo 19, en el capítulo 19, versículo 23 al 28, ahí nos dice, es cuando Pablo llega allí. Si quiere vaya conmigo en sus Biblias o está en la pantalla. El 23 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque el platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de la Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero habéis visto y oído que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. El 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a destruirla. La majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y el 28, cuando oyeron estas cosas se llenó de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Miramos ahí es cuando llega Pablo con el evangelio. Ellos hacían sus templecitos, sus formas para venderlos. Y miramos el impacto que tuvo Pablo del evangelio predicando a ellos en Éfeso. Hubo un gran cambio. Esa ciudad ahora Pablo está encarcelado. Está en la cárcel y desde la cárcel les escribe esta carta a ellos para decirles que tengan cuidado ahora de quiénes eran antes y ahora quiénes son, y que tengan cuidado. En los primeros capítulos del 1 al 3, Pablo expone el evangelio de una manera tan hermosa que se transformaron muchísima gente. Del 4 al 6, Pablo les exhorta a que no vuelvan a su vida pasada, que se cuiden de todo lo que hacen de la misma manera. Así como Pablo les explica a ellos, la palabra de Dios nos llega a nosotros, que tengamos cuidado de quiénes éramos nosotros antes y quiénes somos ahora. El día de hoy vamos a mirar cómo estábamos antes, al comienzo de este estudio, y cómo vivíamos antes y ahora cómo es nuestra vida en Cristo. Antes era una vida sin sentido, sin esperanza, todo salir mal, a lo menos a mí todo me salía mal. Pero ahora con el Señor la vida tiene sentido. Ahora yo le encuentro sentido a la vida. Yo ahora digo de todo lo que me estaba perdiendo, de las bendiciones de Dios, ¿no? Incluso la salvación, que es un regalo tan hermoso que vamos a mirar también más adelante. Es un regalo inmerecido de Dios para cada uno de nosotros que ha confiado en el Señor. Dios nos rescató de las garras del diablo. Y podemos ver la vida desde una perspectiva muy diferente. Ahora vaya conmigo en el versículo 1.
El 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo comienza esta sección para mostrarnos nuestra condición pasada, de cómo estábamos antes, que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Así como uno está pendiente de sus hijos, Dios cuida de sus hijos. Aunque no hacíamos lo correcto, Dios estaba mirando por sus hijos. El término de estar muertos se describe, es estar perdido o bajo dominio de la muerte, o se le llama muerte espiritual o separación de Dios, como usted le quiera tomar. El uso de estas palabras son para demostrar los actos deliberados en contra de Dios que hacíamos nosotros antes de venir a los pies de Dios. Estábamos espiritualmente muertos a las cosas de Dios. No nos importaban las cosas de Dios, vivíamos, como dicen por ahí, a nuestras anchas, ¿no? Sin darle cuentas a nadie de lo que hacíamos, ¿no? Dios siempre creó al hombre para tener una relación con Él. Dios siempre ha buscado al hombre. Si por nosotros fuera, nunca buscáramos a Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa. Dios le dio al hombre límites, le dio fronteras, pero nosotros traspasamos esos límites, esas fronteras, y nos alejamos de Él. Pablo usa una analogía para ilustrarnos cómo solía ser nuestra vida antes. Pero por naturaleza estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, éramos diferentes a las cosas de Dios. Y podemos llegar a la conclusión que la vida que Dios nos dio es una vida espiritual, opuesto a nuestra vida anterior, a nuestra vida antes. El 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes yo era muy desobediente, yo no le hacía caso a nada a Dios. Recuerde cómo es que vivíamos antes, y también Pablo le recuerda a los de Éfeso de cómo era su vida antes. Recuerde que en esa ciudad había mucho comercio, mucho negocio. Hacían todo, pero menos hacían para agradar a Dios. Y ahora yo me pregunto, me pongo a pensar cuánta gente no hay allá afuera de la misma forma que va arrastrando contra este mundo, ¿no? Dice que la corriente es una corriente que es como si fuera un río que te pones tú y por abajo va la corriente y te lleva y te arrastra. En la misma condición, siguiendo la corriente de este mundo, sin Dios, adorando a otros dioses, haciendo lo que uno cree que está bien. Una vez fui con mi esposa a Tijuana y iba a agarrar unas cositas ella, algo como para un té, ¿no? Y yo me metía, era una hierbería, y yo me metí hasta adentro, nomás mirando y mirando. Y estaba la Santa Muerte, y estaba una persona ahí, y le estaba adorando a esa muerte. Ahora me pregunto yo, ¿cuánta gente, hay tantos dioses que adoran allá afuera, no? Y no nomás son de dioses, eso puede ser el dinero, la vanagloria, hasta tus propios hijos, o tu trabajo, tu carro. Pablo usa esta frase de su vida pasada también, de cómo era su condición antes él, para mostrar el poder de Dios, que Dios es poderoso y puede transformar vidas, no importa lo que hayamos hecho, lo que no hayamos hecho. Y también esto llama la atención para demostrar el poder de Cristo. Este mundo está influenciado por Satanás, el diablo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. A través del mundo, él influencia a toda la gente que está muerta a las cosas de Dios. Y son presa fácil. En la influencia aquella, él influencia a aquellas que se ponen a las cosas de Dios. Y Pablo les llama hijos de desobediencia.
Y Pablo dijo que antes que llegáramos a una relación con Cristo, solíamos vivir influenciados nosotros también por este mundo. No hay uno aquí que no diga que no estuvo influenciado por este mundo antes de venir a Cristo, antes de conocer a Jesús. Todo solía influir en nuestras vidas. Todo este mundo nos ofrece para autodestruirnos a nosotros. La vanagloria, el orgullo, el egoísmo, el dinero, el materialismo, puede ser el alcohol, las drogas. Íbamos tras estas cosas, olvidando que tenemos un Creador que nos está mirando desde arriba. Y vivimos influenciados por el mundo, quien es influenciado por Satanás, el diablo. Ese es su trabajo. En Pedro, ¿qué dice? Que anda como qué? Como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar, ¿no? El 3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivíamos, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. La carne, ¿no? Lo que quiere el cuerpo, ¿no? Dice que esta es nuestra condición, era nuestra condición, dándole gusto, ¿no? A la carne, lo que pida. Cuando éramos indiferentes a las cosas de Dios, éramos esclavos de nuestras propias pasiones. Vivíamos solo para satisfacer nuestros deseos. Solíamos vivir para satisfacer los antojos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana. Nuestros deseos que se oponían a todo lo que es las cosas de Dios. Deseos que no solo nos destruían, como el sexo, el alcohol, como le digo, el dinero, la lujuria, el odio, los celos, la envidia, el egoísmo. La gente solo puede vivir de forma que piensa. Se lo voy a repetir una vez más. La gente puede vivir de la forma que piensa. La forma en que piensas determinará la forma en que tú actúas. Si tú piensas que no existe Dios, vivirás como si Dios no existiera. Si piensas que Dios no le importa lo que la gente haga, la gente hará lo que le plazca. Tu forma de pensar seguirá tu forma de actuar. Así es como vas a actuar. Pero antes de conocer a Cristo, éramos uno de nosotros, vivíamos como queríamos. No nos importaba lo que pensaran de nosotros. A mí en lo personal, a mí no me importaba. Ni mi esposa me importaba, me llegó a importar en ratos, ¿verdad? A mí lo que me importaba más era que no me faltara el dinero para mi caguama. Era lo único que no me importaba. Todo lo demás no me importaba, nomás era eso. Pero estábamos bajo la ira de Dios, separados de Dios. Éramos para juicio, éramos enemigos de Dios en ese tiempo. La ira de Dios era todo lo contrario a lo que Dios nos ofrece, que Él es el amor. Dios ofrece amor a todos, pero también nos muestra su ira, su enojo a los que rechazan su amor, a los que rechazan su perdón, a los que no quieren saber nada de Él. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad a nuestros propósitos. Éramos como los demás, por naturaleza hijos de ira. Te voy a poner un ejemplo. Es como mi hijo, ¿no? O tu hijo, no sé, entra a la casa tomado, sale drogado, entra y sale todos los días, fines de semana. Y a poco yo nunca le voy a decir nada. Yo pienso que va a llegar un momento en que voy a decirle, ya estuvo, ¿no? Y así es Dios, así anda mucha gente afuera haciendo lo que le plazca, pero un día Dios va a tomar cuentas con ellos. Esta es la condición de todo el mundo humano. Esa era nuestra condición en el pasado. Vivíamos para complacernos a nosotros mismos, ignorábamos a nuestro Creador, vivíamos como nos placiera, ignorando las cosas de Dios.
Vivíamos para satisfacernos nuestros antojos, pero no sabíamos que estábamos destinados a sufrir en las manos de Dios. Estábamos destinados a experimentar el juicio de Dios. Estábamos muertos, estábamos destinados a morir. Sí, pero Dios no nos dejó así. Eso era lo que merecíamos cada uno de nosotros. Pero Dios, en su amor, en su gran misericordia, nunca nos dio la espalda. Más bien, Él nos mostró su amor y nos sigue mostrando su amor para todo aquel que quiera venir a Él. En los primeros 3 versículos hemos mirado cuál era nuestra condición antes. Hasta mi esposa me dice, estás hablando feo, y a mí tampoco no me gusta, pero es una realidad. Lo que la gente vivía antes, o lo que vivíamos antes, y lo que la gente sigue viviendo afuera. Ahora vamos a mirar la obra maestra de Dios, la misericordia de Dios. Dios dice que es rico, no es pobre, hermano. Dios es rico en misericordia y en amor. Hay una historia de una pareja americana que ellos no podían tener familia y quisieron adoptar un niño, y buscaron dónde poder adoptar un niño. Y encontraron la posibilidad que estaba en un orfanato en México, en el DF. Había ahí la posibilidad de adoptar un niño. Y les dijeron, pues una cantidad, ¿no? Entonces ellos reunieron dinero, llevaron dinero y se fueron. Se dice que esta pareja, cuando llegó al aeropuerto, pues miraron que eran americanos, ¿no? Los asaltaron, los golpearon, les quitaron todo el dinero que llevaban, los golpearon, los dejaron libres. Y ya se andaban arrepintiendo, pero pues siguieron adelante, sacaron más dinero. Se fueron al orfanatorio, llegaron, y por decir que eran $5,000, llegaron ahí, los miraron que eran americanos y le dijeron, no, son $20,000. ¿Pero por qué? Si usted ve que eran $5,000, ya subieron todo, se equivocaron. Ellos pagaron el precio porque querían a ese niño. Ese niño, pues se vinieron para acá, el niño creció, fue a la escuela, salió de la universidad, y cuando salió de la universidad los juntó y les dijo que le daba las gracias porque lo que hicieron por él, que porque si no ha sido por ellos, él a lo mejor estuviera muerto, estuviera no sé dónde, y él les daba las gracias por todo lo que hicieron por él. Esta pareja sufrieron, los golpearon, los robaron, pero lo lograron. Y Jesús en estos versículos que siguen va a hacer lo mismo. Va a sacrificar su vida por ti, por mí, por todo el mundo. Y es por amor, por amor. No importa lo que haya pasado. Y él ahora dice, como esta pareja, valió la pena haber hecho lo que hice, morir por ustedes. Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nos salvó por su sacrificio en la cruz. Lo golpearon, sí, lo bofetearon, sí. Le dieron latigazos, sí. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Nos ama con un amor incondicional que a veces uno nunca lo puede entender. Porque nosotros merecíamos el infierno. Pero Él nos dio vida en Cristo Jesús. Pero Dios en su misericordia lo hizo, ¿por qué? Por amor a nosotros. Él lo hizo porque nos ama. Y estos versículos que vamos a mirar, ¿y de qué manera lo hace? Y Pablo dice que los judíos, los gentiles por naturaleza eran los hijos de ira. Eran los sujetos al pecado, esclavizados al pecado. Pero mira lo que dice el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, no dice por su gran amor, con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Los atributos de Dios están en este versículo, uno de ellos. Dios es rico en misericordia, del gran amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. La misericordia de Dios se define sus atributos. Uno de ellos, los atributos, es la misericordia de Dios.
Es misericordioso con cualquiera que esté dispuesto a entregar su vida a Él, arrepentirse de sus pecados y venir a Él. Él es compasivo con el ofensor. Él no te va a reprochar nada, Él no te va a dar la espalda. Al contrario, te va a dar unas palmaditas en la mano. Aunque hayas pecado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, no importa. Dios nos ama así como seamos. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Dios siempre ha querido que nadie se muera, que nadie perezca, que todos se arrepientan. Esto es todo lo contrario a la ira, a la cólera. Es el amor. Su amor se manifiesta a través de su misericordia, a través de la compasión. El 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, por gracia sois salvos. Por gracia, una vez más, por gracia. Una vez más, el eco de los versículos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Gracias, nos dio vida por su misericordia, por la misericordia de Él. Estábamos separados de Dios, sin esperanza, pero Dios en su gran amor, en su gran misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora ya no nos mira a nosotros, nos mira a través de Jesús. Esto me dice a mí mucho, que nos ama tanto, tanto que no nos podemos imaginar. Dice que somos unas piedras preciosas a los ojos de Él. Dios siempre quiso tener una relación con nosotros. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Si Adán y Eva rompieron esa comunión, y es por eso que somos pecadores desde el principio, y no habría forma de la reconciliación con Dios, solo por su misericordia y la muerte de Jesús en la cruz. Una vez más, Dios no quiere la muerte. Antes, ¿cómo estábamos? Muertos en una vida vacía, sin sentido, sin propósito. Ahora puedo decirle a Dios gracias porque estoy vivo y tengo la salvación y ahora sé que tengo un propósito en esta vida. Antes, cuando yo estaba en el mundo, a veces me pongo a reflexionar y le digo a mi esposa que estaba como mi mente como en blanco. No pensaba en nada más que en lo que me gustaba, en lo que yo era, en lo que era mi vicio. No pensaba más allá, era como una barrera que había. Ahora le doy gracias a Dios que limpió todo eso y me quitó el velo y puedo ver más allá. Porque Dios cambió mi lamento en baile, dice una alabanza por ahí, ¿no? Podemos decir gracias, Señor, gracias por darnos vida y no darnos lo que merecíamos, porque merecíamos la muerte, el infierno. Cuando estábamos ignorando a Dios, cuando estábamos muertos en las cosas espirituales, Dios, cuando estábamos muertos en nuestras acciones, nos dio vida a través de su poder sobrenatural. Dios está mostrando su misericordia a través de Jesús. Jesús vino a la tierra. Esa fue la demostración. Hemos sido redimidos por la muerte sacrificial de Jesús. Y a través de ese sacrificio llegamos a estar vivos con Él, con Jesús. Jesús vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, ¿no? Estábamos todos perdidos. No había forma de hacerlo, más que Él muriera en esa cruz por ti, por mí, por todo el mundo. Dios es el ofensor, ¿verdad? Lo ofendíamos todo el tiempo. Él eligió perdonarnos. Y no solo eligió perdonarnos, sino también nos eligió para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo, un nuevo corazón. ¿A poco no es hermoso saber todas estas cosas? De que cuando tú tú estás en el trabajo, una suposición y que la riegas en unas partes, y te dice el patrón, no te preocupes, te voy a dar otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios te da una oportunidad y otra. Es un Dios de oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama tanto, tanto. Nosotros no podemos hacer nada o no pudimos hacer nada por nosotros mismos,
Pero Dios nos mostró su amor, su misericordia, incluso cuando le dimos la espalda. Y Pablo se incluye aquí en estos versículos cuando él dice nosotros que éramos pecadores. Dice, yo era una de esas personas que estaba muerto en las transgresiones, el pecado. Yo solía perseguir a la iglesia, aprobaba la matanza de otros cristianos. Pero aún sabiendo que estaba viviendo una vida muerta, Dios decide perdonarme, mover su misericordia y amor. Dice que le dio vida en Cristo. Pablo siempre usa esa analogía de la muerte y resurrección de Jesús, que es un hecho vivo. Morimos en Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y vivimos una nueva vida por el poder de Cristo. Pablo dice que estamos salvados y no necesitamos que hacer nada nosotros, nada, hermano, nada tiene que hacer. Jesús ya lo hizo todo allá en la cruz. Hemos sido prohibidos por Dios de su ira, de su juicio. Un día Él juzgará al mundo y castigará a cada persona que rechace su misericordia. A veces yo me pongo a pensar y le digo a mi esposa, le doy gracias a Dios que pues tuvo compasión de mí. Como le dijo al rey David, dice, yo tengo compasión de quien yo quiera, ¿no? Y le doy gracias a Dios porque Él tuvo compasión un día de mí, de mi familia. Dijo Pablo, estamos a salvo. Pablo, estamos a salvo de nuestros enemigos, el diablo, el mundo, de nuestra carne, ya la podemos dominar, la podemos someter. No podíamos vencerla, no podíamos vencer nuestros hábitos, pero Dios en su misericordia nos ha salvado. Nos ha quitado las cosas que nos estaban destruyendo. Mira lo que dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira qué privilegio estar sentado con Jesús en lugares celestiales. Compartimos su poder sobre cualquier poder o principado. Compartimos su autoridad sobre cualquier poder o autoridad espiritual. Ya no somos esclavos, ya no estás esclavizado con una cadena del pecado, de nuestros profundos deseos. Ya no somos esclavos de nosotros mismos. Ya no estamos bajo ese poder de ningún poder. Ahora compartimos el poder de Jesús. Somos privilegiados. Pero eso no significa que no tengamos que hacer nada por nosotros. Tenemos que seguir las huellas de Jesús. Tenemos que hacer. Tenemos que pelear la buena batalla todos los días. La Biblia, la oración, 24/7. Tenemos que recordar que Dios nos dio las armas, la Biblia, la oración, la iglesia aquí para congregarnos, para salir victoriosos, la Biblia, la oración, su Espíritu Santo. Estamos bien armados, ahí está en Efesios todo. La salvación de Dios continúa y santifica a los creyentes. Los cristianos no solo son salvos, sino que también somos justificados con Dios. La salvación toma lugar a través de la redención por medio de la preciosa sangre de Jesús. Los creyentes ahora son resucitados y están vivos cuando antes eran muertos en el sufrimiento. Compartimos el poder celestial en la tierra. Debemos ser una demostración de lo que es el cielo. Y con nuestras vidas debemos usar estos recursos celestiales para vivir una vida que agrade a Dios. Mira lo que dice el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando todas las cosas sean realizadas por Dios, nosotros seremos mostrados por Él a través de nosotros. Dios mostrará su misericordia y amor, y a través de nosotros el universo entero verá qué clase de Dios es. Que las cosas que sean conocidas para poder mostrar su poder. Por ejemplo, a mí mucha gente me conoce de cómo era mi vida antes de venir a Cristo. Ahora, ¿cómo es nuestra vida en Cristo? ¿Qué puede decir esa gente ahora de mí? Ahora que me conoció, mira, ese no es el borracho, ese no es este, el otro. O a lo mejor era, no sé qué es lo que hacías tú, no sé. Pero acuérdate que Dios sí lo sabe. Pero ¿qué pueden decirle a ti ahora?
No miran el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Cuando les hablas, que les hablas con un versículo o algo de la Biblia, que los invitas. Es cuando demostramos el amor de Dios también ahí nosotros. Dios demuestra su poder a través de nosotros, por lo que Él hizo. Por ejemplo, Él usó la actitud del faraón, no sé si recuerdan. ¿Para qué? Para mostrar su poder de Él. Dios nos ha salvado y quiere mostrar a otros a través de nosotros qué clase de Dios es Él. A través de nosotros Dios quiere mostrar a otras personas lo bondadoso, lo amoroso, lo misericordioso que es Él. A través de nosotros quiere mostrar su naturaleza. Lo que Dios ha logrado a través de Cristo, quiere mostrarlo a través de nosotros, para que otras personas puedan ver lo amoroso y misericordioso que es Dios. ¿Y cómo éramos antes, una vez más? ¿Y cómo somos ahora? Podrán ver en nosotros que hay un Dios bueno, que se preocupa y que es misericordioso con las personas, que están dispuestas a rendirse a Él. Cuando la persona que no nos conoce por primera vez, que vean en qué clase de personas somos. Verán la acción de Dios en nosotros, en tu vida. Cuando uno conoce a alguien en el trabajo, en el camino, en el mercado, no sé, que le hablas de Dios, que pueden ver un pedacito de ti, de Jesús en ti. La salvación de Dios tiene por objeto demostrar su grandeza, el universo, a medida que los creyentes realizan sus obras, sus buenas obras. Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El propósito de Dios al salvarnos fue mostrar su gracia a través de nosotros para que otros pudieran ver la misericordia o lo misericordioso que es Dios. La salvación es un regalo inmerecido. Esto solo es posible a través de la fe, solamente. ¿Y qué significa la fe solamente? Cuando el corazón de una persona escucha el Evangelio y confiesa que cree que Jesús, lo que hizo en la cruz, fue por él, que Jesús murió por sus pecados para que pudiera tener vida eterna, esa es la fe. Es cuando la persona reconoce en su corazón que Jesús murió en la cruz y fue crucificado y al tercer día resucitó por Dios. La salvación es un regalo de Dios que solo se puede recibir a través de la fe. Algunas personas discuten acerca de la fe. Aquí dice que a lo mejor hay unas personas que han dicho que la fe es posible solo si Dios la da a la persona para creer. Si Dios nos da la fe a la persona, entonces no es capaz de creer. Quiere que todos sean salvos, entonces Dios le da a la persona la fe. Tiene que tener la fe por sí mismo. La fe para creer, pero también es responsabilidad de la persona responder al mensaje, al llamado de Dios. El Espíritu Santo te trae convicción sobre la persona. Y la persona responde a la convicción, arrepintiéndose y cree en lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el único camino a la salvación, creer lo que Jesús hizo en la cruz, confesar tus pecados. Dios demuestra a través de su creación cuán misericordioso es, pero también lo hace a través de las personas que han recibido su regalo de salvación. Y este regalo puede ser alcanzado por la fe. Dice, ¿por qué es tan difícil para la gente creer que todo lo que se necesita es arrepentirse y creer que Jesús sabía lo que ha hecho en la cruz? Pero hay otro que dice que, mira, se necesita más fe para creer que no hay Dios. Se necesita más fe para creer que este mundo se hizo por sí solo, que existe por sí solo. Dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para
para ganar la salvación. Tus obras no pueden que te salves. Una persona que no tiene relación con Dios está muerta para él espiritualmente. Y una persona que no tiene una relación con Dios está viviendo en sus transgresiones y pecado. Así que sus acciones no pueden agradar a Dios. Solo Dios es el que te ofrece la salvación en sus términos, que son solo por la fe en Cristo Jesús. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para el yo, no hay lugar para jactarse y decir que somos salvos por lo que hicimos. Si la salvación fuera por obras, si pudiéramos recibir la salvación por lo que hacemos, entonces ¿de qué serviría la cruz? Sería en vano que Jesús haya venido a la tierra y muriera en la cruz. Si la gracia no fuera suficiente, entonces la cruz sería en vano. Creer en Jesús solamente es la llave para entrar a la salvación. Dice el 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Ya estaban preparadas, Dios ya sabía que ibas a estar aquí este día. Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Sin ninguna ayuda de nadie. Su creación es una obra maestra. Cuando miras los cielos y las estrellas puedes ver lo perfecto que es Dios y poderoso que es Dios. Cuando Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz, para que la gente pudiera ser salva a través de Él, y la gente creyó, y cómo Dios envió a su Hijo. Lo resucitó de la muerte y aceptó a Jesús. Ahora la gente que vivía en la oscuridad está viviendo vidas que son transformadas y traen gloria a Dios. Esta gente como tú y como yo nos convertimos en su obra maestra. Dios hizo todo esto, todo lo necesario sin la ayuda de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Para concluir, Dios hizo todo esto a través de Cristo para que pudiéramos mostrar su gracia a través de nuestras obras y acciones. Nuestras acciones muestran la gracia de Dios. A través de nuestras acciones estamos mostrando que Él tiene el poder de transformar vidas de cualquiera. Una persona que ha experimentado la misericordia de Dios y el amor de Dios lo mostrará a través de sus acciones, a través de su vida, a través de su forma de la que vive. La fe produce obras y el amor realiza trabajos. Dios no solo escogió para que tengamos una relación con Él. Él nos salvó para darnos vida, sino que antes de salvarnos preparó un camino para que anduviésemos en Él. Dice, desde antemano lo preparó para que anduviésemos en Él. Dios es el que produce en nuestras vidas a través el querer y el hacer. A través de su Espíritu somos capacitados por Él. A través de su Espíritu Él pone el pensamiento, el deseo en nuestros corazones para poder llevar buenas obras. Cuando Dios nos salvó, nos dio el privilegio de compartir el poder de Jesús para vencer a Satanás, el mundo y nosotros mismos cada día de nuestras vidas. Ahora, si me toca a mí el pecado, tengo el poder de decirle el nombre de Jesús, no. Oro y oro y oro y se va a ir porque se va a ir. Pero Dios también nos permite compartir este poder para que puedas vivir de acuerdo a sus deseos. No solo preparó el camino para nosotros, sino también nos dio ayuda para que podamos lograrlo. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo donde podamos echar mano. Solíamos caminar por el camino equivocado en el pasado. Antes de ser salvos, éramos ira de Dios. Éramos influenciados por Satanás. Vivíamos de la manera equivocada. Ahora caminamos por el camino que Dios nos está mostrando. Somos influenciados ahora por el Espíritu Santo. Y caminamos por este camino produciendo buenas obras. El propósito de Dios para cada persona es que camine por ese sendero que Él preparó. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra que es bendita y eficaz, Señor, y te damos gracias, Señor, por esa salvación, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga convicción cada día, Señor, que
que oremos todos los días 24/7, Señor, a cualquier hora, Señor, para poder estar llenos de tu Espíritu Santo, de tu poder, Señor, y poder salir afuera, Señor, y que la gente pueda mirar algo de nosotros, de ti, Señor, para que vean que tenemos un Dios bueno, misericordioso, un Dios de oportunidades, Señor, y te damos gracias, Señor. Yo te pido por mis hermanos que los bendigas, lo que queda este resto de semana en el trabajo, Padre, cuida su entrada, su salida, bendícelos, y te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y su pueblo dice...